Amigos de la hora sindical, muy buenas tardes. Hoy, 5 de marzo del 2026, a pocas horas, o a pocos días, perdón, de celebrar el Día de la Mujer, tenemos a un compañero. Hemos estado entrevistando a varias compañeras, pero hoy nos toca a conversar con un compañero que es muy vinculado al arte, muy vinculado a la actividad artística de nuestro país. Sabemos de que nuestro programa trata de llevar la voz del sindicalismo peruano, pero no podemos estar pues exentos a nuestra opinión política, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, ¿no? Con el riesgo de que este pacto mafioso que nos gobierna desde el Congreso se mantenga para seguir hundiendo la economía, la cultura y todas las actividades en nuestro país. Es por eso de que hoy queremos tener la voz autorizada de Mario Colán. Él es candidato a diputado por Lima, con el número 27, por la Alianza Venceremos. Y con él conversaremos un poco de lo que la Alianza Venceremos pretende para la comunidad artística y en general para la política de nuestro país. Mario, es un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, como siempre, nosotros iniciamos nuestro programa preguntándole a todos los que vienen acá en qué espectro de la política estás. ¿Estás a la izquierda, estás a la derecha, estás al centro, estás arriba, estás abajo? No sé. Bueno, yo estoy a la izquierda, ¿no? Venceremos es una alianza electoral de partidos de izquierda. Yo soy militante del Nuevo Perú desde su fundación y tengo historia política en la izquierda desde la campaña del 2016, ¿no? Antes de ello no militaba en ningún partido, pero fui parte del Frente Amplio, la campaña de Verónica de ese año, y de ahí en adelante seguí con el Nuevo Perú, y Nuevo Perú es parte de la alianza Venceremos, entonces justo ahora decido participar ya, salir de... O sea, mi trabajo siempre ha sido audiovisual, visual, ¿no? Yo siempre he hecho las fotos, los videos para la candidata presidencial en ese momento, y hoy me tocó saltar adelante, ¿no? Para representar al sector cultura, que por lo general no presenta un candidato, ¿no? El gran problema que tenemos en el sector cultural es que muchas veces candidatos que tienen agendas diversas nos piden ayuda, y cuando nosotros colocamos nuestras esperanzas en estos candidatos, entran al Congreso o no, y cuando entran la agenda cultural está pues totalmente relegada, ¿no? Ok. Sabemos de que dentro de Nuevo Perú y por lo general en los partidos que son de izquierda moderada, no todos son marxistas. A ver, por ejemplo, a mí me dicen que yo soy de izquierda, yo siempre me he considerado de centro, desde mis inicios en la política, en el sindicalismo, ¿no? Pero siempre nos dicen, los sindicalistas son de izquierda y si eres de izquierda tienes que ser marxista. ¿Tú eres marxista? Yo creo que eso es un prejuicio, pues, ¿no? Uno puede ser de izquierda y lo que lo lleva a la izquierda no necesariamente ser el marxismo, puede ser marxista, leninista, maoísta, puede ser trotskista, puede ser gramsciano, etc. Pero creo que lo interesante es cómo desde diversos sectores del pensamiento encontramos coincidencias, ¿no? O sea, hay que encontrar coincidencias. Y yo creo que el momento histórico y esta lucha contra este pacto mafioso, lo que tiene que hacer es empezar a volver a hacer que nos encontremos a partir de nuestras coincidencias. Porque sí, quizá un problema en la interna que siempre tenemos es, bueno, este sector es marxista, este sector es maoísta, este sector es trotsko, etcétera, ¿no? Entonces,
pero la derecha se aglomera alrededor del billete. No les importa si uno es más liberal, menos liberal. O sea, ellos ven un billete y corren todos ahí y se juntan alrededor de eso, ¿no? Entonces nosotros también como izquierda creo que más allá de las diferencias ideológicas, tenemos que, o sea, de escuela, por decirlo de alguna manera, tenemos que encontrarnos en las coincidencias de lo que reclama el pueblo, ¿no? Mira, yo creo, en mi opinión, obviamente, sí, en lo único que coincido con el señor Balcázar, que asumió la encargatura de la presidencia de la República hace pocas semanas, que dijo, ¿sabe qué? Tenemos que juntarnos todos porque acá no hay izquierda ni derecha. ¿Sí? En eso sí tiene razón. En el Congreso no hay izquierda ni derecha. Ah, no, en el Congreso claro, no hay. Hay quienes están con el pacto mafioso y los que no están con el pacto mafioso. Exacto. ¿Ok? Entonces, ¿tú qué piensas de eso? Yo pienso que hay gente muy valiosa en el Congreso, ¿no? Contada, pero muy valiosa, ¿no? O sea, yo no puedo negar el valor de Silvia Bazán, compañera mía del Nuevo Perú, pero tampoco puedo negar el valor de Flor Pablo, que es de otro partido y que es una persona honesta, o Susel Paredes, que también es una mujer honesta, ¿no? Son personas que a lo largo de su trayectoria han demostrado probidad. Y lastimosamente estamos en un momento tan aciago en ese sentido que tenemos que retroceder un montón como para decir, ya, ahora hay que elegir, pero ¿en función de qué? Esto que dices, ¿no? Izquierdas o derechas. Yo soy de izquierda, voy a ser de izquierda. Yo siempre hago chistes. Si quieren, yo soy de extrema izquierda porque quiero medidas extremas para salir de hoyo que necesitamos, ¿no? O sea, necesitamos una mejor salud, necesitamos una educación en nuestro negocio, necesitamos que el Estado tenga participación en el libre mercado, en ciertos negocios estratégicos para poder regular. O sea, hay esto que se ve como extremo. Un montón de países en Europa, en la zona nórdica, en Japón, en los mismos Estados Unidos, hay entes reguladores, hay participación del Estado, ¿no? Aquí nos venden una historia así como muy tendenciosa. Pero volviendo a lo que dices, ¿no? O sea, hemos tenido que retroceder tanto que primero tenemos que buscar gente honesta, más allá de si piensan A, B o C, ¿no? El primer filtro debe ser, no, yo pienso mucho en esto, no podemos tener otro mamá en el Congreso, ¿no? Que te está grabando una reunión porque Keiko Fujimori manda al tipo que grabe a su hermano en la reunión y para que lo desafueren en el Congreso. O sea, todo ese razonamiento mafioso hace que tú no te puedas sentar con un congresista. Yo no podría sentar con un congresista que a priori yo sé que puede inducirme a grabar, libertad, ¿no? O sea, es como, ha habido grandes personajes de sector de la izquierda, como Javier Descanseco, del cual no podrías desconfiar en el sentido de su honestidad o que te va a hacer una jugada chueca por interés político. Era otra forma de pensar la política. Hoy se piensa la política como no sé, como intentar llegar a consensos para poder hacer avanzar proyectos de ley y para beneficiar a la gente. No, ahora es como el botín del Estado, ¿no? Entonces, creo que el Congreso, o sea, las elecciones congresales nos están demandando algo, que repensemos bien cuál es el camino por el cual tenemos que elegir a nuestros candidatos. Y el primer filtro tiene que ser la honestidad, definitivamente. Sí, la verdad es de que ya no es como antes, ¿no? Antes se llegaba a consensos, ahora se llega a acuerdos mercantilistas. Claro, digamos que el consenso ya corre bajo otros intereses, ¿no? O sea, se da consenso para... Claro. Había también o sea, políticamente había un interés en que si tú pertenecías a un partido político, no mandarte no sé, pues, un disparate, porque luego tu partido paga. O sea, el APRA pagó en las últimas elecciones, con la pérdida de su inscripción, de loncheritas de Luciana León. No es que no lo pagó. El PPC desapareció porque pagó la haberse juntado con el aprismo. O sea, el FREPAP que entró, muchos dicen a la champa, ¿no? También desapareció. O sea, no es que el pueblo no sepa. A mí me indigna cuando piensan cuando actúan como si la gente fuera estúpida, ¿no? Y comienzan a decir,
la gente, ¿no? Tipos como Aldo Mariatti, por ejemplo, ¿no? Que desprecian, dicen el declarado. No, la gente no es estúpida, la gente tiene sus propias agendas y sus propias necesidades y vota en función de esas agendas y esas necesidades, que no necesariamente las va a comprender un limeño que vive en San Isidro, que tiene una propiedad, que tiene un trabajo o que cobra dividendos de una empresa. Tú no sabes cuál es la agenda de una persona que vive en ella, que está vendiendo marcianos en un semáforo en la avenida Tomás Marzano con Ayacucho. O sea, las personas votan porque tienen intereses particulares o intereses de clase o intereses laborales. Entonces, tenemos que empezar a entender y a dejar de despreciar al votante y decir los votantes son estúpidos. No son estúpidos, la gente tiene clarísimo por qué vota por quién. Sí, pero hay una cosa que te equivoco. Rafael vive en la planicie. Y él... Rafa. Bueno, no, Rafa es muy consciente Yo creo que de la problemática social. Yo creo, ahí, justo yendo a eso, ¿no? O sea, ahora que todos, esto de caviarizar a todo el mundo, ¿no? Decir, no, este es un pituco, tienen... O sea, Javier era Javier Díaz Canseco, o sea, no era Javier Quispe, y nadie se hubiera atrevido a decirle caviar, ¿no? O sea, es complejo, ¿no? El tener conciencia social o sea, pasa por un montón de lados. Por ejemplo, cuando tú me decías esto de si yo era marxista o no era marxista, a veces uno se acerca al socialismo desde el lugar de la conciencia social que muchas veces es despertada por cosas que no tienen que ver con la política, como la cuestión familiar, o el colegio, o el cristianismo, o no sé, ¿no? O sea, y al final uno encuentra el camino hacia la política o hacia lo político duro, ¿no? Yo puedo decir que, no sé, yo leía a Mariátegui porque mi padrino es sociólogo, él estudiaba, él leía mucho Mariátegui, ¿no? Entonces yo leí de niño Mariátegui, pero no entendía nada. Pero ahí estaba, ¿no? Mira, hace unos días vi no entrevista, sino un reel que pasaron de López Aliaga. Ya, incluso en la entrevista que le dio a Marcos Cifuentes en Encerrona, sí, López Aliaga hablaba de Noruega como que él es un paraíso ¿cómo se llama?, del liberalismo, ¿no? Sí, en realidad Noruega hasta hace unos años fue uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Pero ¿qué cosa hizo Noruega? Juntó a la izquierda y a la derecha moderada, se sentaron a conversar, elaboraron un proyecto nacional, ¿sí? Y lo primero que hicieron fue prohibir que las empresas extranjeras explotaran los recursos naturales. Creo de que eso no lo conoce López Aliaga, ¿no? O cree de que pues todos somos tan ignorantes como él, ¿no? Que no vamos o que no sabemos cuál fue el proceso de los países nórdicos, ¿no? O que por lo menos no lo vamos a averiguar, ¿no? Sí, y que lo vamos a lanzar. ¿Tú crees de que el Perú está preparado como para poder pensar en un proceso similar? Obviamente no vamos a alcanzar en corto tiempo un nivel como el que han alcanzado los países nórdicos, pero o los países ¿cómo se llama?, de esa esfera, ya, de las sociedades de bienestar, pero ¿crees que estamos preparados para eso? A ver, dos cosas. Primero, López Aliaga es un estafador, ¿no? Básicamente es un estafador. Yo cruzo para ir a trabajar la supuesta Vía Expresa Sur. De hecho, lancé un videíto hace unos días, hace una semana, porque hice el recorrido de la Vía Expresa Sur alrededor de las 4 de la tarde. Y eso no es una vía expresa, pues, ¿no? Es cualquier cosa. Y eso nos va a costar a los limeños y a los peruanos, porque esa plata no va a salir de la municipalidad de ninguna manera. Van a tener que levantar todo eso. Van a tener que romper todo ese cemento, levantarlo, porque eso tiene que ser subterráneo. Si no, no tiene ningún sentido. Han puesto una especie de puentes de metal, ¿no? Entonces, López Aliaga es un ignorante, ¿no? Es un charlatán.
cree que, como digo, ¿no? Siempre muchos candidatos creen que el pueblo es estúpido y no es así. La gente sabe cosas. Ahora, sobre lo segundo que me dices de empresas públicas o privatización de ciertas No, cuestiones. el que se sienten los dos centros Ajá. moderados, ¿no? Y Ya. poder elaborar un proyecto nacional. Sí, yo creo que habría que preguntarnos dónde están esos dos centros, ¿no? Y qué tanto poder tienen. Sería una fantasía increíble, pero nosotros tenemos un gran problema por la dispersión en partidos políticos, la dispersión, o sea, no, ¿cuál es el centro, no? O sea, yo no veo un centro representativo, y además hay otro problema mayor, ¿no? El mundo como lo conocíamos se acabó. O sea, a inicios de este año el mundo se acabó. O sea, hay que pensar un montón de cosas desde la perspectiva de cómo va a ser este mundo con esta guerra que está sucediendo, ¿no? Claramente lo primero que se ha comprometido es el gas y el petróleo, ¿no? A nivel global. Y aquí en Perú con la rotura del tubo también, ¿no? Entonces tenemos un problema de suministro que es como, ¿qué podemos hacer si nosotros no controlamos, no manejamos nuestros recursos naturales? O sea, si es que no tenemos industria, si es que se desata una tercera guerra mundial, se va a resentir la situación aquí. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos manejo de nuestros recursos energéticos? Esa es la pregunta. Hay una serie de preguntas que nos tenemos que hacer nuevamente sobre cómo el mundo se está articulando y cómo los poderes se van a articular después de este proceso contra Irán, ¿no? Creo que me parece que es la pregunta más relevante que estos políticos que están en este momento no se van a hacer, porque lo único que quieren ellos es, como hemos visto, las gollerías del poder, ¿no? Y repartirse ministerios y repartirse y APP quiere el Ministerio de Salud para poder meter sus médicos de la Universidad César Vallejo y quiere su ministerio para poder hacer tratos para meter a su gente en los sectores de poder. Pero la realidad es que tenemos que preguntar dónde vamos a estar parados cuando esta guerra escale, porque esta guerra va a escalar. Entonces, así de grave está la cosa y es algo que los candidatos no están viendo y los periodistas no están preguntando, ¿no? A ver, vamos a cumplir con nuestros amigos de la Central Unitaria de los Trabajadores y del Sindicato Sinaí y vamos al segundo bloque, ¿sí? Para seguir conversando sobre este tema que es interesantísimo. Amigos de la hora sindical, Rafael Lucar en la parte técnica y Michael Castro Monzón en la conducción. Sí, agradeciendo como siempre al Sindicato Nacional de Artistas y Técnicos Independientes del Perú y a la Central Unitaria de los Trabajadores. 3 minutos y seguimos conversando con Mario Colán. Amigos de la hora sindical, Michael Castro Monzón y Rafael Lucar, en la parte técnica, seguimos conversando con Mario Colán. Él es candidato a diputado por Lima con el número 27 por la Alianza Venceremos. Mario, conversábamos de que el tema internacional, la guerra en el Medio Oriente, alentada por los Estados Unidos apoyando a los supremacistas blancos sionistas, ¿no? Que
utilizan la religión judía para sus fines y tratar de apoderarse de todo el Medio Oriente, porque esa es la finalidad, ¿no? Y la finalidad de Estados Unidos es poder tener acceso al petróleo que se le está agotando, sus reservas se están agotando, pero hay dentro del mismo Estados Unidos, yo tengo amigos allá, que me dicen de que no hay forma de cómo sacarlo. Se ha intentado, creo, 2 impeachment y no se ha logrado la cantidad de votos. Y que la única esperanza para ellos es que cambie el Senado, que es en noviembre. Sí. ¿Y crees que de acá a noviembre, octubre, noviembre, que cambie la composición del Parlamento de Estados Unidos, podamos seguir subsistiendo? Me hacía la misma pregunta, te escuchaba, decía, pucha, acá en noviembre puede pasar cualquier cosa, claro, falta un montón y nosotros dependemos, o sea, nosotros ni siquiera estamos invitados a la mesa de ese debate, ¿no? O sea, eso es una decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, empujado, dicen, por el gobierno sionista de Israel, ¿no? Que es bastante lógico y es terrible, ¿no? Porque yo siempre pienso en esto desde ese lugar, ¿no? O sea, durante mucho tiempo se ha satanizado el Islam, ¿no? Y a partir del 11 de septiembre, peor aún, ¿no? O sea, si tú parecías árabe en los Estados Unidos, y yo estuve en los Estados Unidos en 2006, 5, 6, ¿no? Trabajando allá, podías ser intervenido, ¿no? Yo creo que hay gente que condena, hay judíos que condenan lo que está haciendo este Estado, pero hay judíos que no, ¿no? Y entonces, ¿qué debe de suceder? La guerra es una situación crítica, ¿no? Porque muere mucha gente inocente y entre los muertos puede haber claramente en Gaza, de todos los muertos que hay, es la misma lógica que se utilizó acá, ¿no? De si hay 10 terroristas o 10 supuestos terroristas en tal lugar, hay que matar a los 100 habitantes, ¿no? En Gaza han hecho eso. Y la historia nos va a juzgar terriblemente si es que subsistimos como raza humana cuando nuestros hijos y nietos o bisnietos estudien este momento de la historia, así como cuando nosotros estudiamos un momento de la historia como no sé, pues las cruzadas o, no sé, el siglo XVI, la conquista, ¿no? Cuando se estudia esta época, la gente, o sea, los chicos van a decir, había tanta información, había tanta intercomunicación que no existía 20 o 30 años antes, había tanta ilustración, ¿no? Y dejamos que esto pasara, ¿no? Creo que lo peor de la guerra es la muerte de gente que no tiene nada que ver, que es absolutamente inocente de un lado o de otro. Y si hay si hay responsables de estas masacres que están ocurriendo en el mundo en este momento, son los billonarios. Son esta camarilla de multimillonarios, de billonarios, ¿no? Ayer estaba leyendo que el gobierno de los Estados Unidos está demandándole, entre comillas, a Meta, a Anthropic, a Google, que ellos diseñen sus propias redes de energía, de electricidad. Pero esto es un engaño, pues, ¿no? Es decirles, generen esto para que ustedes sean los dueños de la energía. Porque el supuesto es que generen estas redes de energía para sostener sus lugares estos donde ocurre el almacenamiento de data, ¿no? Pero la energía eléctrica va a pasar a manos en los Estados Unidos de estas personas, multimillonarios, billonarios, que ya tienen tanta plata que digamos que la plata no es un problema, ¿no? Si mañana pierden la mitad de su patrimonio, igual no van a perder sus islas, sus yates, sus aviones, ¿no? Va por otro lado el razonamiento, va por otro lado, que es
el poder hacer lo que le da la gana, ¿no? La impunidad. Creo que el problema en el que estamos metidos es el problema de la impunidad. O sea, Israel acaba de atacar países aliados para hacer parecer que Irán es quien los ha atacado y han quedado al descubierto. Estas tácticas incluso se usan porque se creen impunes, pero la impunidad no es eterna, ¿no? La impunidad no es eterna. Siempre por algún lado llega alguien, llega un momento, llega un movimiento, llega un sector y se vuelve a un orden más o menos humanitario por un periodo de tiempo, ¿no? Y los que han cometido crímenes de guerra pagan, no todos, pero algunos sí, ¿no? Y eso nos puede hacer más humanos de alguna manera evolutiva en el tiempo, ¿no? ¿Llegarán unos nuevos juicios de Nuremberg? Veremos, ¿no? Tendría que haber gente que lo plantee, ¿no? La Corte Penal Internacional, o sea, hay gente buena y hay mucha gente buena, pero la gente buena no se moja con los temas políticos porque saben que es jodido y que puede salpicarles y que pueden meterles juicios y que pueden ventilar su vida privada. El gran problema es que la política se ha terminado diseñando para que solamente entren quienes tienen intereses corruptos, ¿no? Y que la gente buena... Yo cuando le dije a mis amigos, a mi grupo de amigos que iba a postular, me dijeron, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Para qué quieres eso? Claro, es como, ¿para qué? Mira, trabajas como profesor en una universidad, te pagan normal, tienes tu estudio de fotos, trabajas a veces haciendo videos, viajas. ¿Por qué vas a hacerte eso? Y en realidad es la indignación lo que me moviliza, ¿no? Yo trabajé un proyecto que se llama ¿De qué color son tus muertos?, que denunció y denuncia los asesinatos en protesta del 2022 y 2023 y el racismo inherente a esas matanzas, ¿no? En Puno, Juliaca, en Cusco, en Ayacucho. Y 3 años después las familias no tienen justicia. Y yo trabajo temas de derechos humanos con familiares de desaparecidos, asesinados durante el conflicto armado interno, durante la época del terrorismo, gente que desapareció o fue asesinada o por el Estado o por Sendero Luminoso, o por el MRTA, y han pasado 30 años y no tienen justicia. Entonces es como, yo me lo tomo personal, me da mucha bronca la injusticia, me da mucha bronca el abuso. Siempre he sido así desde chico, siempre he saltado cuando a alguien busca, o hay un poderoso que busca abusar, siempre me ha causado mucha rabia y siempre me ha hecho saltar. Y yo desde ese lugar es que decido afrontar esta candidatura que tiene que ver con derechos humanos y que tiene que ver con el sector cultura, ¿no? Y que tiene que ver con un espíritu que nunca va a dejar que la justicia sea la que prevalezca, ¿verdad? Es la idea, ¿no? Es que así debería de ser. Yo creo de que todos desde nuestra trinchera, todos los que sentimos esa indignación, tratamos de hacer algo, ¿no? Con Rafa estamos aquí justamente también por eso, ¿no? Porque queremos llevar la voz de los que de una u otra forma sí tienen algo que reclamarle a la sociedad con respecto a los derechos humanos, con respecto a los derechos mismos fundamentales de las personas, ¿no? Y para eso estamos acá y la verdad es que encuentro mucha coincidencia con tu pensamiento y me da mucho gusto, la verdad. Pero volvamos un poquito a la campaña, porque dale. Es lo que nos tiene un poquito acá contigo, ¿no? El tema de la política internacional es fascinante, pero vamos, a ver, el Perú necesita muchos cambios en muchos sectores, casi en todos los sectores de la sociedad. Para ti, ¿cuáles serían los prioritarios? Es que tenemos que cambiar la cultura. O sea, tenemos que empezar a... La cultura es transversal, ¿no? La cultura es, no sé, identidad, la cultura es seguridad, la cultura es economía, la cultura es
salud, ¿no? Cuando veía esto de los planes de gobierno, de cuántas veces aparecía la palabra cultura, y nuestro plan de gobierno de Venceremos aparece más veces que en cualquier otro plan. En los planes de la derecha aparece cultura como para hablar de la cultura de trabajo, la cultura de no sé qué, la cultura de no sé cuánto. Usan la palabra cultura desde ese lugar, que sí, sin quererlo, nos sirve para dar el verdadero significado a la cultura. Cuando la gente piensa en la cultura, piensa que es un evento cultural o un producto cultural. La cultura es algo que subyace, que es lo que creamos todos los seres humanos, es cultura. Desde la perspectiva antropológica, sociológica, la cultura es inherente al ser humano, ¿no? Yo creo que lo que se ha venido haciendo desde los años 90, que el Perú ha sido un globo ensayo para poder destruir el tejido social, ¿no? O sea, Fujimori destruye los sindicatos, destruye los partidos, se va generando esta idea del individuo que tiene que luchar con todo y contra todos y preocuparse por él y por su círculo más cercano, y si tiene que pisotear a los demás, que pisotee a los demás, totalmente individualista y de consumo, ¿no? Y eso ha roto el tejido social, sobre todo en muchos sectores de la clase trabajadora, ¿no? Que se les vende la idea de que son capitalistas cuando están a un mes de sueldo de estar en la pobreza, ¿no? Y la cultura, lo que puede hacer, o desde las artes y las culturas, desde el sector cultural, lo que podemos hacer es impulsar a la comunidad a que se junte, a que tengan intereses comunes para el bienestar de los barrios, para el de las regiones, ¿no? Volviendo al ejemplo, yo he vivido 5 años en Buenos Aires, por trabajo he viajado mucho por Latinoamérica, sobre todo en zonas complicadas, porque siempre mis trabajos de imagen están relacionados con zonas de riesgo, violencia, peligro, explotación, etc. Pero lo que ves, la forma como responde la sociedad a sus carencias, la sociedad al riesgo, a la violencia, es con unión, ¿no? Porque nadie se salva solo. O sea, es fundamental entender que nadie se salva solo. No es solamente el eslogan de una teleserie como El Eternauta, que mucha gente dijo, no, miren, dicen que nadie se salva solo. Bueno, nadie se salva solo. Anda una comunidad en Ayacucho, métete en una comunidad y mira cómo se junta la gente para ponerle el techo a la casa del vecino, o para limpiar los canales de regadío cuando hay lluvia. Se vuelve una fiesta, ¿no? O sea, y en Lima hemos perdido eso, salvo en las ollas comunes, salvo en los clubes de madres, pero hay una especie de mito alrededor del individuo que tiene que salir adelante solo. No, nadie sale adelante solo. Entonces, lo que queremos hacer es impulsar los proyectos de cultura viva comunitaria, ¿no? Que a partir de, así como DAFO, por ejemplo, desde el Ministerio de Cultura, o DADI, como en muchos países de Latinoamérica, lo que nosotros proponemos es que haya un financiamiento directo desde municipios y gobiernos regionales a proyectos culturales que sean generados por gente de los barrios. Digamos que acá nos juntamos los tres y queremos hacer un festival de cine para niños, pero no sabemos nada. Bueno, vamos, nos asesoramos, vamos al municipio que no saben cómo se elabora el proyecto, lo postulamos, se gana, se pierde, si se gana, que la municipalidad te garantice una partida presupuestal para desarrollar el proyecto, capacitación, que haya alguien acompañante, alguien que ya tenga experiencia en festivales y que te diga cosas así, alguien que tenga experiencia técnica, y luego la fiscalización del uso de esos recursos para ello. Ahorita las municipalidades tienen recursos asignados sobre cultura, deporte, educación, etc. Y por lo general, cuando ejecutan el presupuesto para cultura, es un evento cultural. Y por lo general ese evento cultural, entre comillas, se da cerca de las elecciones o se da para hacer proselitismo, pero no para darle beneficio a la gente de los barrios.
hay muchos proyectos independientes, ciudadanos. Por ejemplo, yo he vivido en la entrada al Perú, en Chorrillos, ¿no? Ahí arriba ahí atrás de Malecón de Chorrillos. Y ahí había un proyecto muy lindo, hay un proyecto muy lindo que se llama Alto Perú, como el barrio, ¿no? Alto Perú es un asentamiento humano, es una villa, es un espacio donde hay criminalidad, donde ha habido históricamente microcomercialización, pero llega este proyecto impulsado por dos personas del barrio y comienzan a enseñarle a los chicos a correr tabla, a hacer downhill, que es un tipo de deslizamiento con una tabla, pero en cemento, Muay Thai, ¿no? Y de pronto le das una perspectiva distinta a la gente. A las infancias y a las juventudes les haces ver otros caminos y que no están condenados a hacer lo que las generaciones anteriores hacían, que es ver violencia familiar, que es ver violencia en la calle, que es ver droga, que es ver, ¿no? Entonces, los proyectos culturales que nacen por iniciativa de los barrios, por iniciativa de la gente de los barrios, responden a la necesidad que ellos mismos encuentran. No es el Estado que dice, ah, ya, pucha, ya hay que ponerles un concierto de la Sinfónica Nacional el domingo. O sea, y ahí ejecutas un gran presupuesto que en realidad, en el tiempo, sí, está bien, está muy bueno que la gente pueda escuchar música clásica, pero ¿por qué no más bien escuchas a la gente? Y la gente dice, mira, donde mis hijos puedan hacer vacaciones útiles o puedan hacer o yo pueda dejar a mi hijo mientras yo me voy a trabajar, o sea, cosas que respondan a necesidades reales de la gente. Yo cuando vivía en Argentina y veía este hinchaje que hay por el fútbol y por los clubes, me preguntaba por qué son tan hinchas de los clubes, ¿no? Y los clubes son, en realidad, la génesis de los clubes de fútbol son clubes de barrio. O sea, son gente que se juntó y fundó un club para poder suplir las necesidades de reforzamiento escolar para sus hijos, clases de ballet, clases de música, clases de guitarra, clases de X cosas. Y lo funda el colectivo barrial. Y de pronto tienen club de fútbol y de pronto ese club de fútbol llega a la edición. Y obviamente toda esa gente del barrio está tan agradecida y tan identificada con eso que lo retroalimentan. O sea, hay un sentido de comunidad. Como lo hay aquí en la sierra del Perú, como lo hay aquí, o sea, muy lejos, como digo, ¿no? En las ollas comunes, en los comedores. Hay un sentido de comunidad, pero el tema es que hay que sostener los proyectos de las comunidades y esto solamente se puede hacer cambiando leyes para que sea una obligación de los municipios y los gobiernos regionales sostener estas iniciativas. Bien, Mario. Mira, vamos a ir al tercer bloque, ¿sí? Dale. Para poder hablar algo que ya has tocado así de pasada, que es la ley del cine y la ley del artista, la 28131, ¿sí? Para poder ver desde la perspectiva de Venceremos qué mejoras podemos hacer por el artista nacional. ¿De acuerdo? Dale. Amigos de la hora sindical, Rafael Lucar y Michael Castro, agradeciendo, como siempre, al Sindicato Nacional de Artistas y Técnicos Independientes del Perú y a la Central Unitaria de los Trabajadores. Sí, 2 minutos y volvemos. Amigos de la hora sindical, Michael Castro en la conducción y Rafael Lucar en la parte técnica, seguimos conversando con Mario Golán. Él es candidato a diputado por Lima con el número 27 por la Alianza Venceremos. Mario, tocaste un tema que a nosotros, por ser sindicato artístico, nos interesa sobremanera, ¿sí? Pero antes de hablar de la ley del cine, hablemos del DAFO,
Ujú, ujú. ¿sí? El DAFO, los que, a ver, de una forma u otra, son los que evalúan, ¿sí? Los evaluadores en el DAFO, no sé, me parece que están designados por el mismo Ministerio de Cultura. Sí. Sí, pero no habría otra forma. ¿Tú crees que es la mejor forma de designar a los evaluadores en el DAFO? ¿O crees que.? Porque la verdad es de que nosotros como sindicato hemos recibido muchas observaciones acerca de eso. Yo tengo una crítica, pero es una crítica que está enmarcada en una realidad, ¿no? Que es complicada. El sector audiovisual no es muy amplio, o sea, no es muy amplio y no hay una amplia producción, y casi todas las personas que nos dedicamos a la parte audiovisual, de alguna forma, o los que han estudiado juntos, se conocen, ¿no? Nos conocemos todos y todos sabemos quién está haciendo qué proyecto, quién está pensando qué cosa, ¿no? Porque uno no puede vivir de las películas, es una fantasía pensar que un director de cine vive de las películas. Todos los que somos directores o productores, lo que fuera, somos docentes, todos. Yo de hecho he dictado durante años en una facultad de audiovisuales, he dictado cine, dirección de fotografía, guión, etc. Entonces, es inevitable que quien sea nombrado jurado conozca a los demás. Entonces, quizás tendría que descentralizarse un poco el tema de quiénes son los jurados, ¿no? O traer algún jurado del extranjero, qué sé yo, ¿no? Recuerdo hace un par de años hubo un jurado colombiano. ¿Cuál es el mecanismo? Es complicado, ¿no? Porque siendo una estructura tan pequeña, siendo un mundo tan pequeño, como digo, o sea, todos nos conocemos, todos se conocen, ¿no? Yo no estoy muy metido hoy en el mundo audiovisual, en el mundo de la ficción, pero sí, o sea, en el colectivo al que yo pertenezco, que es de qué color son tus muertos, todos son actores, o la gran mayoría son actores, y está claro que todos se conocen entre ellos, ¿no? y que esto es... O sea, hay tan poca producción. De hecho, en la televisión, por ejemplo, hay 3 ficciones en este momento, o 2, y ahí se reparte todo el trabajo, ¿no? Entonces, sí, hay un problema con el cómo se distribuye este dinero, porque muchas veces da la sensación de que puede ser una argolla, ¿no? Que es de lo que se le acusa a DAFO siempre, de ser una argolla. Y sí, inevitablemente hay esa sensación, y esa sensación no es gratuita, ¿no? Porque durante muchos años ha habido gente que recurrentemente ha ganado, o gente que no ha ejecutado el presupuesto que se le ha asignado, ¿no? Entonces lo que tenemos que buscar es transparencia. Transparencia en ello. ¿Cuál es el mecanismo? Pues descentralizarlo, buscar gente que apoye de un jurado de otro país, pero siempre tiene que ser gente especializada del medio, pues, ¿no? O sea, finalmente el que va a seleccionar tiene que saber. Entonces, por ahí el problema es que el grupo es tan pequeño que, sí, pues se presta la sensación de que hay una... Y de hecho, los que estamos... Yo he venido de Argentina a estudiar cine, por ejemplo, ¿no? Y yo nunca he podido permear ese espacio. Yo nunca he sido convocado para trabajar en esos espacios, porque yo no conozco a la gente que está metida. Entonces, ese es un problema, ¿no? Y ahora, traer a alguien del extranjero, como tú dices, a un jurado colombiano, el costo es mayor, ¿no? Sí, sí, claro, porque tienes que garantizar todo, ¿no? Estadía, comida, o sea, todo es... Por el tiempo que dure. Sí, sí. O sea, pero sí es fundamental entender que sin un apoyo de los estados nacionales al cine nacional, el cine no existe, porque es muy caro de hacer. Por más que ahora sea muy barato por el tema digital, es muy caro de hacer, ¿no? O sea, no sé, una película, o sea, cuando uno ve, ¿no? Cuando uno se queda después de ver arte en el cine,
y te quedas a ver los créditos, es como 10 minutos pasando a una velocidad que es casi ilegible. Es porque en el cine trabaja mucha gente. Aunque la película sea de 15 minutos, de 5 minutos, sea un corto, ahí hay un camarógrafo, un ayudante, un director, un asistente, hay un sonidista, un ayudante del sonidista, hay un actor por lo menos, hay alguien que vio la locación, hay un chofer que movió a la gente, hay una persona que preparó la comida, hay un pintor que pintó las paredes de un color, hay un carpintero que hizo tal. O sea, en el cine hay una vasta cantidad de profesionales interviniendo para algo que uno ve y puede durar 5 minutos. Entonces, es importante que en cualquier ley del artista o en cualquier ley que tenga que ver con cuestiones de cultura, se contemple que intervienen todo tipo de trabajador, ¿no? O sea, desde personas que realizan oficios hasta gente que es contadora, administradora, abogada, porque las películas tienen que cubrir esos aspectos, ¿no? Ok, ¿qué mejoras introducirías tú en la ley del cine? Bueno, de hecho tiene que haber una cuota de pantalla, ¿no? Porque es imposible competir de igual a igual pues, con los tanques que vienen de Estados Unidos y cuando las distribuidoras te meten un tanque, te dicen, ya, te quieres este tanque, pero te comes estos 5 bagres de acá y me los programas también, ¿no? O sea, no es que te venden Avengers y ya, no, te venden Avengers, pero Avengers viene con el paquete de 5 películas gringas más que te llenan las otras pantallas de la multisala. Entonces, tú tienes que establecer una cuota de pantalla como Estado y decir, hay una cantidad del porcentaje de pantalla que tiene que ser para producción nacional. Tiene que haber, por ejemplo, hay un largo tiempo que uno ve publicidad antes de ver la película, ¿no? Yo creo que hay que programar, tiene que haber una programación de cortometrajes, de un cortometraje nacional, antes de pasar cualquier película, de manera obligatoria, ¿no? Tiene que haber una escuela nacional de cine. Tiene que haber una escuela nacional de cine, de todas maneras. ¿Por qué? Porque el cine es memoria. El cine es reflejo de un momento histórico. Y por eso también tiene que haber una cinemateca. Por eso tenemos que rescatar nuestro acervo cinematográfico en las condiciones en las que tiene que estar. En cámaras frías, secas, tiene que restaurar. O sea, cuando yo he viajado a otros países, voy a las cinematecas y guardan desde los afiches, las revistas, los periódicos que hablan de las películas que se estrenaron en ese momento. O sea, no es un capricho. Justo por eso vine con este polo hoy, ¿no? Con el polo de Rocky. O sea, esta película, Rocky, creo que es la 4, es propaganda. Es propaganda de la Guerra Fría. O sea, esta película que es chévere, que uno la vio y la vivió, y ¿no? Es discurso. O sea, a través del cine uno coloca discurso también. Y los Estados Unidos colocó el discurso en la Guerra Fría de que ellos, en esta película, ¿no? Rocky desde la precariedad terminó siendo superior en la cancha a Iván Drago, que entrenaba con toda la tecnología de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, el cine también coloca discurso, narrativa, también coloca identidad, ¿no? Entonces, el cine se vuelve un reflejo de nosotros, de nuestra sociedad en determinado momento, y tenemos que poder revisitarnos para ver cómo éramos en un momento, ¿no? Entonces, para mí es fundamental una Escuela Nacional de Cine, una cinemateca, cuota de pantalla para películas nacionales y obviamente que no haya esta trampa que han colocado, que es que no puedes, si es tu segunda película, no puedes pedir financiamiento a menos que hayas conseguido el 30%. La realidad es así, si tú no tienes financiamiento de tu Estado nacional, no puedes hacer una película, no existe la película, a menos que sea algo extremadamente comercial, que consiga y que sea mero entretenimiento, ¿no? Y el arte no solamente es entretenimiento. Sí, el cine debe entretener, pero también debe hacernos reflexionar sobre nuestra realidad.
El cine latinoamericano es muy bueno, es muy potente. Hay muy buenas películas que nos permiten vernos a nosotros mismos como sociedad. Entonces, ¿por qué Perú no lo va a tener? Si Chile lo tiene, si Brasil lo tiene, si Argentina lo tiene, si Colombia lo tiene, ¿por qué Perú no lo va a tener? Y sobre todo que nosotros tenemos mucho más recursos, ¿verdad? O sea, básicamente... Para la cultura me refiero, o sea, tenemos 130, hay mucha gente, la derecha está preocupadísima porque dice que la izquierda va a venir a llevarse las reservas internacionales, ¿no? Van a chapar las reservas internacionales, dice. Tenemos 140 millones de dólares, creo, No, mucho más. más, ¿no? Sí. Seguramente. Sí, pero esa es la información que he tenido. ¿Ya? Claro, pero a lo que voy es que no es que uno llega y dice, a ver, pásame mi tarjeta, obviamente no te voy a sacar las reservas internacionales, ¿no? No funciona así, hay candados. Claro. Pero lo que se hace es crear monstruos, ¿no? O sea, a ver, es bien fácil acusar a la izquierda de un montón de cosas que se comete la derecha, ¿no? Sí. Vamos al ejemplo de Porky, ¿no? ¿Quién ha expropiado los peajes? ¿Quién se está comiendo un juicio internacional en un arbitraje que hemos perdido ya y que va a tener que pagar todo el Perú? ¿Quién ha hecho eso? No. O sea, ¿lo hizo Susana Villarán? No, lo hizo Porky. Ahora, ¿qué pasa cuando las grandes empresas timbean, los grandes bancos timbean en el planeta Tierra y de pronto hay una caída de la bolsa de valores y se van al carajo? ¿Quién paga esa caída? ¿De dónde sale la plata para el salvataje de estos grandes bancos? De los impuestos de la gente. De ese fondo, o sea, ¿quién rescata a quién? El pueblo termina rescatando a los timberos internacionales y nacionales. Siempre. Y eso no se dice, no se comparte, no... O sea, a mí me resulta absolutamente indignante. Yo cuando hubo la crisis del 2008 decía, que se jodan todos, que caiga todo, que se vean las posturas de este sistema que es injusto, que es explotador, que es especulativo, ¿no? Pero no, el monstruo es tan grande que si lo dejas morir así de golpe, pues es como una ola que pasa por todo el mundo, ¿no? Pero se corrigió, se mejoró, se pusieron candados del 2008 en adelante. Han pasado 18 años de la crisis del 2008 y no ha habido ningún candado. Estamos peor. O sea, la gente que tenía plata en ese momento ahora tienen cantidades exorbitantes de dinero, ¿no? Y esto, o sea, en el Perú, ¿no? O sea, ¿cómo haces para entender que alguien que juega al fútbol, hablemos de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, tenga la plata que tenga, cuando en Argentina o en el mismo Portugal hay niveles de pobreza bien altos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede uno comprender ese mundo? ¿Por qué tenemos que aceptar ese mundo como la única opción? O sea, ¿acaso los campesinos del feudalismo lo aceptaron? Sí, pero cambió, el sistema cambió, los sistemas cambian. Pero nosotros nos han metido tanta propaganda de hacernos creer que este sistema es lo único que hay, que cuando aparece una voz disruptiva, que cuando aparece alguien que quiere un cambio, lo aniquilan narrativamente, porque ahora ya no es necesario aniquilarlos, aunque también sucede, aniquilarlos físicamente, como ha sucedido antes, como sucedió con Allende, como ha sucedido en el África. O sea, este sistema es... Como acaba de suceder con el... Como acaba de suceder, claro, ¿no? O sea, es alucinante, ¿no? Es alucinante, o sea, no hay una sola verdad, no hay una sola realidad, no hay un solo camino para hacer las cosas. Y este camino en el que estamos es un camino que nos está llevando a la depredación, a la guerra, a la muerte, al colapso del ecosistema. No sé, o sea, es alucinante, es alucinante. Mira, hablemos un poco de lo que es la ley 28131, la ley del artista. Sí, y sabemos de que esa es una ley laboral. Sí. De acuerdo. Entonces, ayer entrevistamos a una
cantante, no sé si la debes conocer, Laura Mau. Ujú, ujú, Sí, ella también es dirigente de un sindicato artístico. ujú. Y cuando hubo esta crisis de la élite de los artistas que son los únicos que cobran Regalías. regalías, sí que son un grupito, ¿no? Que son los que cobran regalías, y que en el camino estaba este proyecto de ley presentado por el sindicato de la URAMAO. Lo bloquearon, ¿no? ¿Quién lo, o sea, lo bloquearon en la comisión? Lo bloquearon los artistas que son la élite que cobra regalías. En el caso de los músicos Updike. No, no, O sea, porque el Updike no es un sindicato en términos concretos. No, es o sea, una es sociedad de una gestión. sociedad de gestión. Es Claro. una sociedad de gestión. Lo bloqueó Interartis. Interartis, que también es una sociedad de gestión. Claro, es una sociedad de gestión. Ujú, Sí, pero ellos tienen pantalla, pues. Laura Mau no la tiene tanto. ujú. Entonces, nunca dejaron explicar ni a la Comisión de Trabajo ni a la Comisión de Cultura de que había pues un proyecto de ley que tenía prioridad sobre el proyecto que al final fue el que se negoció y se acordó y se aprobó, Ujú, ya que fue un proyecto de la Comisión de Cultura reformando la 28131. ujú. ¿De acuerdo? Pero ese proyecto está ahí. Es muy, muy interesante. Es muy bueno, al menos desde mi punto de vista. ¿De acuerdo? Pero ella pertenece al Partido Democrático Unido Perú, de derecha. Ujú. Desconozco el Sería, partido. no, sí, yo también lo desconozco. Pero a ella sí la conozco. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer de que tú y Laura Mao salen elegidos diputados. Ya. Te sentarías con ella. Y obviamente nosotros ahí también. Es que yo creo, a ver, ahí hay dos temas, ¿no? O sea, yo creo que hay gente de derecha muy respetable. Yo puedo sentarme como te digo, yo con mafiosos no me voy a sentar. Ok. Nunca. De Y con acuerdo. mafiosos digo, fujimoristas, gente de Renovación Popular, gente del pacto mafioso, yo no me sentaría jamás con ninguno de los congresistas que están en este momento. Y eso puede ser un problema, porque tienes que negociar leyes, tienes que trabajar en cámara, tienes que trabajar en comisiones y llegar a acuerdos. Pero es gente que es absolutamente tramposa, ¿no? Ni con Vladimir Cerrón, ni con nadie de Perú Libre, porque son gente traidora, rastrera, ¿no? O con Rospigliosi, que es un miserable jamás, ¿no? Pero con alguien de derecha muy, muy razonable, ¿no? Yo conozco a Alberto de Laguna, que es una persona que es intachable, ¿no? O sea, tiene opiniones totalmente distintas a las mías en muchos aspectos, pero es una persona intachable, ¿no? Puede haber gente que es intachable en la derecha y que a través de intereses comunes se puede conversar, ¿no? No, yo desde ese lugar podría sentarme con cualquier persona del sector público que quiera hablar de la ley. Ahora, sobre lo que me comentas, yo estuve apoyando a la gente del sector de las artes escénicas que se quejaron públicamente por esto de las regalías, ¿no? El asunto era que al presentar el nuevo proyecto de ley habían obviado un artículo o un título, no recuerdo bien, un artículo o algo específico que dejaba de lado el hecho de lo que cobran ellos por repetición de programas como una teleserie, ¿no? O sea, si repites una teleserie en todos los países del planeta, tú como actor cobras una liga, igual como músico, ¿no? Cuando tú como compositor, cuando pasas una melodía tuya en la radio, tú cobras, ¿no? Y eso lo administran sociedades de gestión, como Updike o como Interartis. Yo sé de un sindicato de actores, pero estuvieron presentes en hubo una reunión, Susel Paredes en ese momento con Edgar Raimundo, creo que era el presidente de la comisión, convocaron una reunión en el Congreso, una reunión donde fueron varias personas de diferentes sectores del arte. No recuerdo quiénes estuvieron, pero estuvo también alguien del sindicato,
de actores, estuvo alguien de Interartis, porque quienes se preocuparon mucho por mover eso y hacerlo público fueron Interartis. Y lo que yo entiendo de esta ley, que es la parte donde yo entro, es que es una ley que performa. O sea, es una ley del artista, pero que no engloba a los artistas, sino habla del artista como el que canta, el que actúa, o sea, alguien que se presenta. Yo soy artista visual, yo hago muestras de fotos o hago instalaciones. Yo no estoy contemplado en esa ley. O sea, no es una ley de artista. Es una ley de los artistas que realizan actividades como la actuación, como la danza, como la música, ¿no? Pero no es una ley que tenga un escultor, no está activa ahí. Y además, esta ley que se aprobó no es muy diferente de la ley anterior. O sea, hay adendas, pero no es una ley diferente de la ley anterior, que es la ley que presentó esta señora actriz muy reconocida del APRA, que no recuerdo su nombre en este momento. Elvira de la Puente. Elvira de la Puente. Él lo hizo hace más de 20 años. A ver, el tema fue así, te digo. Habían dos proyectos. No, había un montón de proyectos. No. Había un montón de proyectos que los metieron, porque yo me acuerdo que yo los revisé, porque justamente el problema para mí era que ahí, en esos proyectos, no estaban contemplados artistas que no fueran performáticos. Habían un montón de proyectos que modificaban ciertos artículos de la ley, de la 28131, ¿de acuerdo? Pero había un proyecto que se presentó por trabajo y que se aprobó en la Comisión de Trabajo, no en la Comisión de Cultura, porque a Cultura no le correspondía, ¿de acuerdo? Por ser una ley laboral, ¿de acuerdo? Esto le correspondía a Trabajo, y Trabajo aprobó un proyecto de ley, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con este proyecto de ley que salió de, o mejor dicho, este dictamen que salió de Trabajo, que contemplaba que los artistas podían decidir dónde, ¿sí?, poder cobrar sus regalías, lo cual iba a quitar poder a Daiga, a Interartis, a toda esa élite, ¿ya? Que ahora tú, si te encuentras con Evelyn Ortiz, se queja porque para poder cobrar regalías tienes que tener 3 producciones en un año, tienes que haber aparecido en una cantidad enorme de series. Claro, es que justamente el problema de fondo de la ley, incluso para la seguridad social, para el tema de salud, implica que tengas que demostrar en un país que ya tiene un alto nivel de precariedad laboral, que te muestres en el sector cultural es probablemente el más precario de todos, porque no hay contratos, porque no puedes medir tiempos. Correcto. Entonces, el problema del proyecto de ley que ha pasado es ese, que no, como artistas, ellos, porque yo no incluir, porque no estoy incluido, lamentablemente, no pueden demostrar fehacientemente cuánto han trabajado para poder acceder a los beneficios que el trabajador puede acceder, ¿no? Sí, pero a ver, ¿no crees que es justo de que por lo menos que yo haga un solo comercial, ya, vamos a poner, ¿sí? Y que por ese comercial la entidad, ¿sí?, está usando mi imagen, ¿de acuerdo? Y no cobrar regalías si es que lo repite. No, por supuesto, por eso es lo que te digo, ¿no? O sea, los límites que pone la ley son irreales. O sea, los límites, o sea, el tema laboral para el mundo cultural, según la ley, es absolutamente irreal, porque es un mundo que no comprende. Okay, más allá de la ley, ¿sí?, el que pone esos límites son las sociedades de gestión. Y con eso, y voy a pasarte el proyecto de ley que presentó el sindicato de Laura Mao, ya, un poco que hacía, que rompía esa hegemonía de la sociedad de gestión. Ahí lo vas a entender cuando lo leas. Ya, entonces, a ver, y una cosa es cultura, que sí, estamos totalmente de acuerdo. Tiene que haber una ley también para todos los artistas. Desafortunadamente,
un artista, un pintor, Ujú. un escultor, ¿sí? No siempre tiene una relación laboral en el trabajo que hace. En cambio, un artista casi siempre sí. Me dejo entender, ¿no? Claro, pero el tema es el tipo de relación laboral que uno establece. Por ejemplo, el artista, el pintor, tiene una relación laboral con la galería en la que expone, con el agente que lo representa. Comercial. Claro, Comercial. pero el problema para mí, de fondo, es que no se comprende la naturaleza del trabajo cultural y artístico. Ok. No se entiende. No En lo eso entienden, estamos no se totalmente de entiende. acuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo. En medio del hoyo y la ausencia de un sindicato fuerte de actores, Así actrices, es. las sociedades de gestión han buscado cubrir ese lugar. ¿Por qué? Por sus intereses, obviamente, no hay lonche gratis. Yo no voy a defender una sociedad de gestión porque cuando hay plata hay intereses fuertes. Abdai es un ejemplo claro de eso, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer los sindicatos de artistas, de actores y actrices, que entren, que los dejen entrar todos a los sindicatos, o bueno, entiendo que hay un sindicato, que todos tengan la capacidad de entrar y que tengan la capacidad de decidir bajo los estatutos o reformar los estatutos para que sean un montón, para que justamente las sociedades de gestión no ocupen ese lugar, ¿no? Entonces yo creo que hay que fortalecer el sindicato de actores y actrices para que luego no dependan de las decisiones de alguien que tiene intereses económicos con la sociedad de gestión. Lo que yo he querido es que más allá de que haya uno, dos, tres sindicatos, nosotros somos un sindicato artístico, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Y como tú lo acabas de decir, para el sindicato de actores, al universo que nosotros representamos, pero ellos no son artistas, pues. Porque nunca aparecieron en televisión, ¿no? O porque nunca tuvieron una pantalla. ¿Pero quiénes son ellos? Los del sindicato de actores que tú estás hablando. ¿Ya? Seguramente debes haber escuchado a Evelyn Ortiz, ¿no? Porque ella se refiere así, que no la dejan ingresar al sindicato, ¿sí? Por ciertos motivos. Yo creo que es por otros, ¿ya? Yo creo que es por otros. Yo he visto los estatutos del sindicato de actores y no es tanto lo que dice Evelyn Ortiz, pero al final sí hay, pues, una dirigencia que se ha enclaustrado, que se ha incrustado ahí en el sindicato de actores, ¿de acuerdo? Y que está haciendo algunos manejos que no benefician al total de los afiliados y que no dejan entrar, sí, ciertamente, a algún tipo de artista que a ellos no les parece. Claro, es un tema político, ¿no? Claramente es un tema político y de poder y de ideas y vamos, o sea, no seamos inocentes, ¿no? Los sindicatos son espacios de poder, de disputa de poder, interno y para afuera. Entonces, también hay intereses y hay agendas. Entonces, obviamente, al sindicato al que quieren entrar ciertos actores que han estado participando activamente en cuestiones políticas contra el gobierno, no quieren entrar, no los quieren dejar entrar. No los quieren dejar entrar porque les va a quitar el poder que tienen. Sí, y en la sociedad de gestión también es igual, ¿no? O sea, también se rotan los cargos de poder y hay quienes se enquistan ahí. O sea, toda esa asociación humana ahí tiene intereses y si hay manejo de dinero, esos intereses son mayores todavía, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que a nivel de artistas en general haya un correlato con la realidad de cómo se realizan los trabajos. Lo que tú dices, por ejemplo, ¿no? Que si yo hice un comercial, yo debo cobrar regalías, por supuesto, porque tengo derecho sobre mi imagen. O sea, eso lo puede limitar una sociedad de gestión, no, porque la sociedad de gestión no puede ser por esa ley. Y el derecho de la imagen es algo que está por encima de la ley. Es algo que es ley, ¿no? Entonces, un estatuto de una sociedad de gestión no puede estar por encima de eso. Hay una forma de reaccionar realmente, ¿no? Tú puedes reaccionar realmente a eso. Sí, pero en algunos casos y en algunos temas sucede. Sí, ese es un tema que nos da para mucho más. Espero contar nuevamente contigo. Si sales elegido, por favor, vamos a contar contigo
¿cómo se llama? Tratar de mejorar las condiciones de nuestros amigos artistas, de nuestros compañeros Claro, o sea, artistas. para mí es Y fundamental que se entienda que yo soy un representante de un partido de izquierda que tiene un plan de cultura elaborado y renovado y revisado durante los últimos 10 años, y que si bien es cierto, me toca poner el rostro, hay un equipo detrás que ha desarrollado este plan, que nuestro centro es la cultura viva comunitaria, y que sobre el tema de leyes, de la ley del artista y de la ley del cine, lo que tenemos que hacer es sentarnos a escuchar todas las voces autorizadas sobre el asunto y gestionar de la mejor manera los intereses comunes, ¿no? Más allá de beneficiar a argollas o colectivos chiquitos, ¿no? Se trata de que más bien a quienes están más en la periferia, más alejados de los centros de fama y poder, se beneficien, ¿no? A mí me indignó mucho cuando este escritor que reapareció como llamado el tío Factos, falleció y prácticamente por poco y terminó en la fosa común, ¿no? Porque nadie lo reclamó, porque no tenía familia. Entonces, esa es una forma de cómo a un escritor lo trata su país, o sea, que poder terminar finalmente en una fosa común. ¿O cuántos actores, actrices, cómicos terminan sus días en el abandono, en cuartuchos, más sin reconocimiento? ¿O cómo es posible que un gobierno decida quién se le vela o a quién no se le vela en el Ministerio de Cultura, ¿no? Por mezquindad política? O sea, hay un montón de cosas que hay que conversar, pensar. Y yo, en cuanto a lo de la ley del artista, yo la llamo la ley de los trabajadores de las artes y las culturas. Porque queremos ir hacia ese lugar, hacia reconocer a todos los trabajadores de las artes y las culturas, incluir a los que llaman artesanos, que también son artistas, y ir hacia los... bueno, se desarrolló un proyecto, y eso es lo que no hablamos al respecto en ese momento, que en el 2021, en la pandemia, se desarrolló un proyecto de ley de trabajadores de las culturas a pedido del Ministerio de Cultura, a la UNESCO estuvo involucrada, y ese proyecto llegó a la Comisión de Cultura y llegó a Susel Paredes. Y ese proyecto de ley fue mutilado y llegó transformado en cualquier otra cosa a eso que aprobaron, que fue al final un mamarracho. lo hicieron ya para salirse del tema, ¿no? Y desembarazarse del tema. Bueno, y te digo de que nosotros acá en Sinaí, ¿de acuerdo? Sí tenemos agremiados que son artesanos, que son pintores, escultores, que son de las artes plásticas. O sea, que somos un sindicato artístico que representa a todo el ámbito del arte. Por si acaso, o sea, claro. Claro, está perfecto, porque eso es lo que debe, la ley tiene que contemplar eso, ¿no? Sí. Pero insisto en que tenemos que aterrizarla en la realidad, ¿no? Exacto. Y para eso nosotros estamos un poco tratando de juntar a unos sindicatos artísticos también para poder hacer una sola fuerza. Mario, ha sido un gusto, de verdad. No, muchas gracias. Contigo, ¿verdad? Siempre uno siente satisfacción en conversar con personas inteligentes, ¿no? Y eso es, creo, lo que falta mucho en nuestro país, ¿no? Poner la inteligencia al servicio de lo bueno, no de lo malo, ¿no? Sí, yo creo que lo que debemos hacer es comprarnos el pleito, ¿no? O sea, cada uno desde su tribuna, comprarnos el pleito, porque nos están robando el país hace 10 años, más que nada. O sea, se ha agravado en los últimos 10 años, ¿no? Nos están robando el país, nos están robando el futuro, nos están robando la dignidad, nos están atomizando, nos están polarizando, nos están haciendo pelear por tonterías, cuando tenemos muchas más coincidencias de las que creemos, ¿no? Entonces trabajemos sobre las coincidencias que tenemos, porque si no vamos a tener 5 años más de esto. Y ya no creo que lo aguantemos. Y yo no creo que lo aguante. La verdad que yo no creo que lo aguante. Ha sido Mario Colán, candidato a diputado por Lima, por
la Alianza Venceremos con el número 27. Ha sido una gratísima entrevista. Muchas gracias, Mario. Y espero que estemos nuevamente y que nos acompañen nuevamente acá en nuestro programa. Por Ya supuesto. sea como diputado o ya sea como artista. Dale. no hay problema. Vamos hacia adelante. Amigos de la hora sindical, nunca me ha costado tanto terminar este programa, pero me hubiera gustado seguir, de verdad fascinante conversar con Mario. Y será hasta el próximo programa.